Existe un lugar en el mundo donde la naturaleza todavía domina por completo el paisaje. Un lugar donde los árboles parecen no tener fin, donde el sonido de miles de animales reemplaza al ruido de las ciudades y donde enormes ríos atraviesan una selva tan inmensa que incluso desde el espacio parece un océano de color verde. Ese lugar es la Amazonía brasileña. Considerada la selva tropical más grande del planeta, la Amazonía no es solamente uno de los paisajes más impresionantes de la Tierra, también es uno de los ecosistemas más importantes para la vida de millones de personas y para el equilibrio climático de todo el mundo. ¿Pero qué hace que esta selva sea tan especial? ¿Qué animales viven aquí? ¿Cómo sobreviven los pueblos indígenas? ¿Y por qué tantas personas la conocen como el corazón verde del planeta? Hoy vamos a recorrer uno de los lugares más fascinantes que existen. Y créeme, muchas de las cosas que descubrirás a continuación parecen sacadas de una película, pero son completamente reales. La Amazonía ocupa una superficie de aproximadamente 5 millones y medio de kilómetros cuadrados y se extiende por 9 países de Sudamérica. Sin embargo, cerca del 60% de toda la selva amazónica se encuentra en Brasil, convirtiendo al país en el hogar de la mayor parte de esta gigantesca selva tropical. Para tener una idea de su tamaño, si la Amazonía fuera un país independiente, sería uno de los más grandes del mundo. Su extensión supera ampliamente la de países como España, Francia, Alemania e Italia juntos. Y aún con toda la tecnología moderna, todavía existen enormes regiones que han sido muy poco exploradas. En algunos lugares, el acceso solo es posible después de varios días navegando por los ríos. En otros, la vegetación es tan densa que avanzar unos pocos metros puede convertirse en un enorme desafío. Por eso, incluso hoy, los científicos continúan descubriendo nuevas especies de animales y plantas prácticamente todos los años. Se estima que la Amazonía alberga alrededor del 10% de toda la biodiversidad conocida del planeta. Eso significa que uno de cada 10 seres vivos conocidos por la ciencia puede encontrarse en esta inmensa selva. Aquí viven millones de insectos, miles de especies de peces, centenares de mamíferos, reptiles, anfibios y aves que forman uno de los ecosistemas más ricos que existen. Y lo más impresionante es que todavía no conocemos todo. Muchos investigadores creen que miles de especies permanecen ocultas esperando ser descubiertas. Antes de continuar nuestro recorrido por la Amazonía, aprovecha este momento para suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Puedes compartir este video, dejar tu like y contarnos si conoces o te gustaría conocer la selva amazónica. Aquí seguimos descubriendo los lugares más impresionantes de Brasil y de toda América Latina. Y ahora prepárate porque vamos a conocer a algunos de los animales más extraordinarios y sorprendentes que habitan esta inmensa selva. Hablar de la Amazonía es hablar de uno de los lugares con mayor concentración de vida en todo el planeta. Es prácticamente imposible recorrer unos pocos kilómetros sin encontrar decenas de especies diferentes. Algunas son muy conocidas, otras probablemente nunca las hayas visto, y muchas de ellas solo existen aquí. Uno de los animales más emblemáticos de la selva es el jaguar. Conocido en Brasil como la onza pintada, este impresionante felino es el mayor depredador de toda América. Un macho adulto puede superar los 100 kilos de peso y posee una mordida considerada una de las más fuertes entre todos los grandes felinos del mundo.
A diferencia de los leones o los tigres, el jaguar es un animal solitario. Prefiere moverse en silencio, escondido entre la vegetación, esperando el momento perfecto para atacar. Es tan fuerte que puede capturar ciervos, capibaras, caimanes e incluso enormes anacondas. Y hay algo que muy pocas personas saben: el jaguar es un excelente nadador. Mientras la mayoría de los gatos evita el agua, este felino cruza ríos con total facilidad y muchas veces utiliza el agua como parte de su estrategia de caza. Pero el rey de la selva no es el único gran cazador. Si levantamos la vista hacia las copas de los árboles, encontraremos otra auténtica reina de la Amazonía. Se trata del águila arpía. Es una de las aves rapaces más poderosas del planeta. Sus garras pueden medir más que las de un oso y tienen fuerza suficiente para capturar monos, perezosos y otros animales que viven entre los árboles. Cuando una arpía aparece en el cielo, casi todos los animales permanecen alerta. Su vista es extraordinaria. Puede detectar una presa desde cientos de metros de distancia antes de lanzarse a una velocidad impresionante, y aunque muchas personas jamás la han visto, continúa siendo uno de los símbolos más importantes de la biodiversidad amazónica. Siguiendo nuestro recorrido, llegamos a uno de los habitantes más curiosos de la región, el famoso delfín rosado, también conocido como boto. Este mamífero vive exclusivamente en los ríos amazónicos. A diferencia de los delfines del océano, el boto posee un cuello mucho más flexible. Eso le permite girar la cabeza mientras nada entre árboles inundados durante la temporada de lluvias. Su color también cambia con el paso de los años. Los ejemplares jóvenes suelen ser grises, pero a medida que envejecen, muchos adquieren el característico tono rosado que los hizo famosos en todo el mundo. Además de ser un animal fascinante, el boto forma parte de numerosas leyendas amazónicas. ¿Ya conocías al boto, este particular animal de los ríos amazónicos? Cuéntanos en los comentarios. Pero si existe un animal capaz de despertar respeto inmediato, ese es la anaconda. Conocida en Brasil como sucuri, es una de las serpientes más grandes y pesadas del mundo. Algunos ejemplares pueden superar los 7 metros de longitud y pesar más de 200 kilos. A pesar de su enorme tamaño, rara vez representa un peligro para las personas. Prefiere permanecer inmóvil dentro del agua, esperando que algún animal se acerque. Cuando detecta una oportunidad, ataca con una velocidad sorprendente. Después enrolla su cuerpo alrededor de la presa hasta inmovilizarla completamente. No utiliza veneno. Toda su fuerza depende únicamente de su impresionante musculatura. Antes de continuar recorriendo la increíble selva amazónica, contanos, ¿ya conocías alguno de estos animales? ¿En tu país también existen? Nos gusta mucho interactuar con ustedes. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás acompañando con nuestros videos. Ahora sí, continuemos. En los ríos también vive otro gigante, el caimán negro. Puede alcanzar más de 5 metros de longitud y ocupa el lugar más alto de la cadena alimenticia en muchas zonas inundadas de la Amazonía. Su paciencia es extraordinaria. Puede permanecer inmóvil durante largos periodos esperando el momento adecuado para capturar un pez, un ave o incluso un mamífero que se acerque demasiado al agua.
Y hablando de peces, probablemente el más famoso sea la piraña. Las películas hicieron creer al mundo que estos peces atacan cualquier cosa que caiga al río. La realidad es bastante diferente. La mayoría de las especies de pirañas se alimenta principalmente de peces pequeños, frutos, semillas y animales muertos. Solo en situaciones muy específicas pueden mostrar un comportamiento agresivo. Como ocurre con tantos animales amazónicos, la realidad suele ser menos aterradora que los mitos. Pero no todos los peces de la Amazonía son pequeños, muy por el contrario. Aquí vive uno de los gigantes de agua dulce más impresionantes del planeta, el pirarucú. Este enorme pez puede superar los 3 metros de longitud y pesar más de 200 kilos. Es considerado uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. Lo más curioso es que necesita subir periódicamente a la superficie para respirar aire. Sí, aunque es un pez, no depende exclusivamente del oxígeno presente en el agua. Esta adaptación le permite sobrevivir incluso durante épocas en las que los niveles de oxígeno disminuyen. Pero la fauna amazónica no termina aquí. En los árboles viven decenas de especies de monos. Algunos utilizan su larga cola como si fuera una mano adicional para desplazarse entre las ramas. Otros emiten sonidos tan fuertes que pueden escucharse a varios kilómetros de distancia. También encontramos perezosos, tucanes, guacamayos de colores intensos, ranas diminutas con tonalidades brillantes, mariposas gigantes y una cantidad prácticamente infinita de insectos. De hecho, los científicos calculan que una sola hectárea de selva puede albergar más especies de árboles que países enteros de otras partes del mundo. Y entre toda esa vegetación viven millones de insectos que cumplen funciones esenciales. Muchos polinizan las flores, otros ayudan a descomponer materia orgánica. Incluso las hormigas participan activamente en el equilibrio natural de la selva. Aunque a veces pasen desapercibidas, sin ellas gran parte del ecosistema dejaría de funcionar correctamente. Cada ser vivo, por pequeño que parezca, desempeña un papel fundamental en este inmenso rompecabezas natural. Y precisamente esa increíble conexión entre plantas, animales y ríos convierte a la Amazonía en uno de los ecosistemas más complejos y extraordinarios que existen sobre la Tierra. La Amazonía no solo se observa, también se escucha, se siente y se respira. Es un lugar donde la naturaleza recuerda constantemente que sigue siendo mucho más poderosa que cualquier obra construida por el ser humano. Muchas personas llaman a la Amazonía el pulmón del mundo. Aunque esa expresión no es completamente precisa desde el punto de vista científico, refleja una realidad indiscutible. La Amazonía desempeña un papel fundamental en el equilibrio del clima global. Cada día, millones de árboles absorben enormes cantidades de agua del suelo. Posteriormente, esa agua es liberada hacia la atmósfera en forma de vapor a través de sus hojas. Cuando este proceso ocurre en millones y millones de árboles al mismo tiempo, se forma una gigantesca corriente de humedad que viaja por el cielo. Los científicos conocen este fenómeno como los ríos voladores. Aunque no podemos verlos, funcionan como verdaderos ríos suspendidos en la atmósfera. Transportan humedad desde la Amazonía hacia distintas regiones de Sudamérica, favoreciendo las lluvias que abastecen ciudades, campos agrícolas y grandes reservas de agua. Sin esta enorme fábrica natural de humedad, el clima de buena parte del continente sería muy diferente, y eso demuestra que la importancia de la Amazonía va mucho más allá de los límites de Brasil.
Uno de los lugares más sorprendentes se encuentra cerca de la ciudad de Manaos. Allí ocurre un fenómeno conocido como el encuentro de las aguas. Dos enormes ríos, el río Negro y el río Solimois, avanzan uno junto al otro durante varios kilómetros sin mezclarse de inmediato. El río Negro presenta un color oscuro debido a la gran cantidad de materia orgánica disuelta en sus aguas. En cambio, el río Solimois posee un tono mucho más claro, cargado de sedimentos provenientes de los Andes. Como ambos tienen temperaturas, velocidades y densidades diferentes, sus aguas permanecen separadas durante un largo recorrido. El resultado es un espectáculo natural que parece desafiar todas las reglas de la naturaleza. Millones de turistas viajan cada año solo para contemplar este fenómeno. Después de recorrer sus ríos, conocer a sus animales, descubrir sus leyendas y comprender la importancia de este inmenso ecosistema, resulta imposible no sentir admiración por la Amazonía. Es muy difícil explicar con palabras la inmensidad de este lugar. Solo cuando uno navega por sus ríos, escucha los sonidos del bosque al amanecer o contempla el horizonte cubierto por un mar infinito de árboles, comprende por qué millones de personas consideran a la Amazonía uno de los lugares más extraordinarios de la Tierra. Brasil tiene el privilegio de albergar la mayor parte de esta inmensa selva, un patrimonio natural que no pertenece únicamente a un país, sino que representa una riqueza para toda la humanidad. Conocerla es entender mejor cómo funciona nuestro planeta, es valorar la importancia del agua, de los bosques y de la increíble diversidad de vida que todavía existe en nuestro mundo. Y también es recordar que aún quedan lugares donde la naturaleza continúa escribiendo su propia historia lejos del ritmo acelerado de las grandes ciudades. Esperamos que este recorrido por la Amazonía brasileña te haya permitido descubrir un poco más sobre este increíble lugar. Si disfrutaste este documental, no olvides dejar tu me gusta, porque eso ayuda muchísimo al canal a seguir creando contenidos como este. Y si todavía no estás suscrito, este es el mejor momento para hacerlo. Cada semana recorremos los lugares más impresionantes de Brasil y de toda América Latina, mostrando curiosidades, historia, cultura y paisajes que sorprenden a millones de personas en todo el mundo. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Te gustaría conocer la Amazonía algún día? ¿Desde qué país nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Nos encantará leerte. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos muy pronto en un nuevo viaje. ¡Hasta la próxima!